Cuando nosotros tomamos una decisión, siempre hay un costo que se paga. Si yo decido alimentarme de harinas y azúcares, pues voy a tener una consecuencia, un resultado, un aumento de peso, pero también daños en la salud. Si decido fumar, también va a haber un daño y tarde o temprano voy a recibir esa consecuencia o el tabaco me va a cobrar esa factura. Así es con todo lo que decidimos, pero algo que tiene una consecuencia muy grave es el pecado. La consecuencia del pecado, la paga del pecado. Vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 31. Saúl va finalmente a recoger las consecuencias de lo que él decidió, de su manera de vivir. Vamos a leer hasta el versículo 7 en este momento y después veremos el resto del capítulo en el transcurso de la exposición. Dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Le reció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había oído que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración y pedimos tu poder, tu guía, tu espíritu aplicado a esa palabra para que traiga un fruto. Pedimos que tu palabra haga lo que tú quieres. Tú la mandaste con un objetivo, que no regrese vacía, Señor. Obra tú, que sea para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Lo pedimos en nombre de Cristo. El rey Saúl había tratado de llamar al profeta Samuel de la tumba para que le dijera qué hacer. Los filisteos habían acampado en Afec y se preparaban para atacar a Israel. Después de reunir a sus soldados, a lo lejos vio un enorme ejército filisteo y se sintió aterrorizado. Buscó el consejo de Dios por diversos medios, pero no recibió respuesta.
Había elegido el camino de la rebelión a lo largo de su vida y ahora estaba sin la ayuda de Dios. Por eso buscó a Samuel por medio del ocultismo, de la adivinación y de la brujería, medios prohibidos por Dios. De manera sorprendente, Samuel apareció, pero para reprenderlo y hablarle palabras de juicio. En el capítulo 28, versículos 17 y 19, leemos: Samuel respondiendo a Saúl en este regreso de nuestra tumba, dice: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Mientras Saúl regresaba a su campamento en la oscuridad de la noche, David había sido corrido del ejército de los filisteos, siendo así librado providencialmente de unirse a ellos para atacar a su nación. Él mismo se había puesto en una situación insostenible al confiar en su propio corazón y salir del lugar de bendición que para él era el territorio de Israel, para buscar seguridad en el mundo, junto a los enemigos de su pueblo. Los últimos capítulos presentan un contraste entre la bendición que hay para David y la maldición para Saúl. El Espíritu de Dios había dejado a Saúl por su desobediencia y lo acompañaba un espíritu malo. El Espíritu de Dios estaba con David. En los siguientes días, por medio de severas pruebas y tribulaciones, David sería llevado al arrepentimiento y su comunión con Dios sería restaurada. En cambio, Saúl tendría que enfrentar a sus enemigos sin la guía de Dios. Tenemos la consecuencia del pecado, la paga del pecado. Es el versículo 1 de nuestro capítulo. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos cumplieron con sus planes. Eran enemigos tradicionales de los israelitas con una larga rivalidad y querían acabar definitivamente con la amenaza que representaba para ellos Israel. Y lo invadieron con todo su poderío militar. A pesar de tener un armamento superior, no habían podido destruir a Israel a través de los años, simplemente porque Dios protegía a su pueblo. Pero en esta ocasión se cumpliría la sentencia pronunciada contra Saúl. La razón detrás de esta derrota era que el reino de Dios avanzaba de acuerdo al plan eterno que Dios tenía. En Primera de Crónicas, capítulo 10, ahí tenemos un pasaje paralelo a este, narra estos mismos acontecimientos, muchas veces con las mismas palabras, pero al final hay algo que no está aquí en 1 Samuel.
los capítulos, en los versículos 13 y 14 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esa es la razón de esta derrota de Saúl. Aquí, cuando vemos este versículo, la batalla prácticamente había terminado. El ejército israelita fue derrotado y huyeron delante de los filisteos o murieron en el monte Gilboa. Ahí en este monte estaba su campamento y les fue tan mal en la batalla que tuvieron que retroceder hasta este lugar donde estaba su campamento, su propio campamento. Dice el versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. En la batalla murieron 3 hijos de Saúl, el primogénito y heredero del trono es Jonatán, al que hemos conocido como un hombre de valor extraordinario, un hombre de fe que ponía su confianza en Dios. No es fácil olvidar el tiempo cuando él y su escudero fueron contra una guarnición de filisteos y le dijo a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios recompensó su fe con una gran victoria. Él renunció al trono al que tenía derecho por ser el primogénito a favor de David, porque sabía que David era el rey que Dios había ungido para ser rey de Israel. Lo protegió y se opuso a su padre contra la persecución de David, aún poniendo en riesgo su propia vida. Además hizo un pacto con él delante de Dios. En el capítulo 23, versículo 17, dice: y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Saber que Jonatán murió en esta batalla quizás nos pueda sorprender un poco. Era un hombre piadoso y fiel. Hasta nos puede parecer injusto. Un hombre tan valioso no merecía morir así. Tenía todo para ser un gran líder de Israel, como soldado, como compañero y consejero del rey, podía servir perfectamente. Sin embargo, esta muerte, como todas, es el resultado del pecado. No es el resultado de su propio pecado, sino el pecado de su padre. Una de las características del pecado es que el pecado destruye, el pecado daña y lastima a los que están a nuestro alrededor, a los que amamos, a los que nunca pensamos afectar. Algunas veces alguien es afectado directamente por el pecado cuando pecamos contra esa persona es dañada, sufre una herida física o emocional, una pérdida material
o en su dignidad. Otras veces hay un pecado que nadie ve, que no tiene una manifestación externa, como puede ser la codicia o los malos pensamientos. Y parece que nadie es dañado, que nadie es ofendido. Pero independientemente de estas consideraciones, todo pecado es contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es un menosprecio a su autoridad y a su dignidad. Es una rebelión de la criatura contra su creador. Por eso, cada pecado, cualquier pecado, es muy grave. Y lo que merece es la muerte. Si yo voy a tu casa y digo algo desagradable contra tu mascota, pues posiblemente no pase nada, seguro no va a pasar nada. Pero si digo algo desagradable contra tu esposa o contra tu mamá, pues seguro que va a haber un problema. Es por la dignidad de la persona ofendida. Mientras más venerable sea una persona, el precio del desagravio es mayor. No hay nada ni nadie con más dignidad que Dios en toda la creación. Es el creador de todo lo que existe, visible o invisible. Compensar de alguna manera una ofensa contra Él es imposible para una simple criatura. Por más impresionante o grandiosa que sea, y por más que ofrezca. Saúl era un pecador que toda su vida vivió ofendiendo la dignidad de Dios con su desobediencia, sin nunca arrepentirse verdaderamente. La paga del pecado es la muerte. Pero no solamente incluye la muerte física, la muerte eterna es el castigo adecuado, porque la dignidad de Dios es infinita y el pago a su dignidad, de su dignidad dañada tiene que ser infinito. Jonatán sufrió la muerte terrenal, pero no la segunda muerte, que es la muerte eterna. En todo lo que está ocurriendo con su pueblo, la soberanía de Dios está haciendo su obra, una obra para bien, aunque nosotros lo veamos como una tragedia. En nuestra vida vamos a pasar por momentos difíciles y en esos momentos y por medio de esas circunstancias, la voluntad perfecta de Dios va delante de nosotros y todo al final resultará para bien si somos de su pueblo. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces no podemos ver un bien que pueda salir de la muerte de un hombre piadoso como Jonatán. Pero al morir Jonatán, se abre el paso al reino de David. Y a través de ese reino, Dios abre el paso
para el reino del Hijo de David, para el reino eterno de Jesucristo. Jonatán estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer al lado de Saúl. Entonces, su muerte no fue un fracaso. Él estaba esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él hacía real la verdad que enseñó Jesús cuando dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice nuestro versículo 3: le arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Dice el versículo que lo alcanzaron los flecheros. Esto significa que lo hirieron gravemente. La Biblia de las Américas traduce el versículo 3 así: y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. La batalla estaba completamente perdida. Saúl lo sabía y le pidió a su escudero que lo matara. Quería evitar la humillación pública y la burla de sus enemigos, como acostumbraban a hacer con los vencidos. Si recordamos en la historia a Sansón, cuando fue capturado por los filisteos, le sacaron los ojos y lo pusieron a hacer el trabajo de un asno. Su última preocupación estaba centrada en su imagen pública y no en su relación con Dios. Aún estando frente a la muerte, no ofreció una oración de arrepentimiento y pesar por una vida malgastada, ni una petición de ayuda, ni llanto por el perdón. No mostró ninguna preocupación por su alma. Habiendo vivido neciamente, no se hizo sabio al final, como muchos piensan que van a esperar para arrepentirse. Piensan que se van a poder arrepentir el último día, en el último momento. ¿Será así? Su escudero no quiso matarlo. Tenía gran temor. Él estaba en el mismo peligro que Saúl. Pero su mayor temor era matar al rey ungido. Su temor era cometer un asesinato. Su mayor temor era pecar contra Dios. Entonces, el rey tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Se atravesó por ella. Su escudero lo gritó. Alguien pudiera pensar
que, bueno, de todos modos Saúl iba a morir y realmente no fue un suicidio, solamente se adelantó un poco. Pero el suicidio es un crimen, es un acto de desesperación que niega la participación de Dios en nuestra vida, nos quiere negarla. Este último juicio de verse perdido a merced de sus enemigos no logró quebrantar su orgullo. Estaba decidido, como siempre lo hizo, a hacer las cosas a su manera. En el último acto de su vida, desobedeció un mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Un fruto digno de arrepentimiento hubiera sido aceptar el justo juicio de Dios. Pero Saúl tuvo más temor de los hombres que de Dios. Sus enemigos podían torturarlo, humillarlo y matarlo. Pero Dios podía condenarlo por toda la eternidad. Dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saúl apresuró el juicio por el que todo hombre pasará algún día. Despreció el regalo de la vida que había recibido y llegó al tribunal sin ser llamado. Finalmente estaría ahí, pero lo hizo por su propia voluntad, en el tiempo que a él le pareció mejor. No quiso esperar el tiempo de Dios. De cualquier modo tendría que estar ahí. Todos los hombres mueren, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú llegas al juicio sin arrepentirte, lo lamentarás por toda la eternidad. Saúl y Jonatán fueron a su juicio. No importa la piedad de Jonatán ni la necedad de Saúl. Los dos fueron al juicio. No hay excepciones. Una vez ahí, no hay argumentos que presentar. Todo saldrá a la luz. No hay nada escondido que no vaya a manifestarse. No habrá pretextos ni excusas. Saúl no podía argumentar. Sí, yo pequé, pero David también pecó. Estaba con el ejército de los filisteos y venía para atacarlos. Saúl siempre fue un rebelde desobediente, pero decía: antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Se engañaba a sí mismo. Su corazón engañoso y perverso lo engañaba.
Tú estarás ahí un día. ¿Estás seguro de tu posición ante Dios? ¿Estás seguro de no estar engañado? La Biblia nos manda examinarnos a nosotros mismos. Nunca nos manda examinar a los demás. Examinar a los demás es un distractor. Y ahí tenemos un gran ejemplo en los evangelios. Los fariseos no se arrepentían porque siempre estaban pendientes de lo que hacían los demás y no de lo que ellos hacían. Tú puedes estar engañado pensando que eres creyente sincero. ¿Por qué? Porque cumples viniendo a la iglesia, porque haces ciertas cosas. Puedes estar engañando creyendo que ya te arrepentiste, pero sin dejar tu pecado. Un poco de desobediencia o una obediencia incompleta viene de un corazón no arrepentido. No es pecar poquito o pecar mucho. Si yo voy en mi coche todos los días y hay un semáforo en rojo y me detengo todos los días y un día está en rojo y me lo paso y me para una patrulla, pero es que muchas veces, todas las veces yo obedecía la ley. Una vez que existe infractor de la ley, mereces esta infracción. Aquel hombre o aquella mujer que dice, yo he sido fiel casi siempre he sido fiel. Una desobediencia condenó a Adán. No comas del fruto. Y no comió durante muchos días, muchos años tal vez. Una vez, es un factor culpable delante de Dios. Los fariseos acusaron a Cristo de ser pecador porque era amigo de publicanos y pecadores. Lo acusaban de todo. Decían que había nacido de fornicación. A sus discípulos los condenaban por coger espigas en el día de reposo. Ponían reglas a todo, de cuántos pasos se podían dar en el día de reposo. Pero nunca examinaban el pecado de su propio corazón. Lo único que vas a dar cuenta es de ti mismo. Dice Romanos 14, versículos 12 y 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si tú piensas que tu hermano pecó, que tu hermano hace algo que no debería hacer, o algo que podría ser mejor, o simplemente que pecó, estás en lo cierto. Con toda seguridad. Pero el pecado de tu hermano no te debe servir para otra cosa, sino para poner tus ojos en ti. Quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y entonces sacar la paja del ojo de tu hermano.
Una parte del engaño del pecado consiste en que podemos verlo en los otros. Es muy fácil ver el pecado de otros. Y podemos ver el pecado de Saúl fácilmente, pero verlo en nosotros mismos es muy difícil. A veces no lo vemos aunque sea evidente para otros. El pecado nos engaña. Saúl pensó hasta el último momento que él cumplía con la voluntad de Dios. Dice en el versículo 6 diciendo: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Cuando los pobladores de Israel vieron al ejército huyendo, a sus líderes muertos, abandonaron sus ciudades, sus hogares, tratando de salvar sus vidas. Entonces los filisteos se adueñaron de todo lo abandonado. La victoria de los filisteos fue tan completa que hasta los israelitas que estaban del otro lado del río Jordán huyeron. Cuando el rey Saúl cayó, sembró el pánico entre el pueblo de Dios. Jesús sabía que este mismo principio sería aplicado contra sus propios discípulos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: el día del pastor y las ovejas serán dispersadas. El pecado de Saúl, su rebelión endurecida y su ruina afectaron mucho más que él mismo y a su familia. Puso en peligro a toda la nación de Israel. Por eso, los dirigentes de la iglesia tienen mayor responsabilidad. Su caída pone en peligro a muchos más que la caída de cualquier otro. La caída de la cabeza de una familia, el hombre, cabeza de la familia, traerá muchas consecuencias, posiblemente la destrucción de su familia. El pecado tiene consecuencias. El pecado deshonra, dice el versículo 8. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos perdidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Aunque Saúl no fue capturado con vida por los filisteos, su cuerpo abandonado dio oportunidad a sus enemigos para deshonrar su nombre, pero también para deshonrar el nombre de Dios, porque ellos consideraban esto como una victoria de sus dioses, de sus ídolos, y así burlarse de Dios viviente. La caída de un hombre de Dios es una ocasión de burla para Dios. Encontraron estos filisteos el cuerpo de Saúl
Le cortaron la cabeza como un símbolo de su victoria. David había hecho lo mismo cuando mató a Goliat. Le cortó la cabeza. Las armas de Saúl fueron un trofeo para exhibirlo delante del pueblo filisteo, como fue la espada de Goliat ante los israelitas. Su cuerpo fue colgado en un muro. Era el máximo deshonor, el máximo insulto para un rey vencido, para Saúl, tratar su cuerpo como peor que basura. Sin embargo, hay gracia para el pecador. Desde versículos 11 a 13. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. La deshonra del cadáver de Saúl llegó a Jabes de Galaad. Esta ciudad estaba en deuda con Saúl porque los había salvado de los amonitas, a los que no les bastó que ellos ofrecieran rendirse incondicionalmente, sino que exigieron que se sacara el ojo derecho todos los habitantes de la ciudad. Saúl intervino, reunió a todo Israel, viajó toda la noche y al amanecer atacó a los amonitas. Dios les dio una amplia victoria. Ellos no olvidaron el valeroso acto de Saúl y ahora hicieron lo mismo por él. El reinado de Saúl comenzó con él librando a Jabes y terminó con la liberación de Saúl por los hombres de Jabes. Por la gracia de Dios, el rebelde Saúl y el piadoso Jonatán recibieron un entierro apropiado y se les guardó el luto adecuado. Lo que hicieron estos hombres no cambió nada para Saúl ni para Jonatán. La muerte no tiene remedio. Cuando llega, ya no hay la posibilidad de arrepentirse. Solo queda el juicio. El pecado de Saúl lo llevó a la muerte y a la deshonra. Tu pecado no confesado y sin arrepentimiento tiene esa misma consecuencia. Si te has rebelado hasta ahora contra Dios, el que debería estar colgado en un muro para vergüenza eterna, eres tú. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Cristo tomó tu culpa. Todos tus pecados los puso sobre él y los llevó a la cruz, donde fue colgado y expuesto a la vergüenza pública en tu lugar.
Él soportó el juicio que te correspondía, sufrió el castigo que merecías, castigo eterno, y Él pudo pagar el precio infinito de tu agravio contra Dios, porque Él es Dios, es el Dios encarnado, que se hizo hombre para tomar tu lugar. Él tiene un valor infinito, Él es digno. No hay nadie más, ni un ángel del cielo que pueda cubrir el costo de la redención de un pecador. Además, Él es el ofendido. El pecado es contra Él. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No hay nada que puedas aportar para tu salvación. El precio completo lo pagó Cristo. Querer contribuir con algo es una ofensa para Él. Es menospreciar el valor de su sacrificio, menospreciar su sangre derramada para el perdón de tu pecado. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos. La salvación es por gracia, confiando solamente en la obra de Cristo. Y nada más hay que confiar. No puedes confiar en nada que hagas o que tengas o que ofrezcas. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es sin obras, pero tiene como resultado frutos que se ven. Hay frutos que tú debes ver en tu vida y que te van a confirmar que no estás engañado. Uno de esos frutos es el arrepentimiento verdadero. Es un aborrecimiento por el pecado y darle la espalda. Dejar, luchar contra el pecado hasta la muerte, sabiendo lo que el pecado te va a heredar, la condenación eterna. Dijo Cristo, Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. La historia de Saúl termina con su muerte. Todo parece perdido para el pueblo de Dios. Sus enemigos celebran en sus templos con sus ídolos. El pueblo está huyendo, las ciudades están ocupadas. Es lo que ha traído el pecado. Pero la historia no ha terminado. El rey ungido por Dios, el rey designado por Dios para salvar a su pueblo, viene en camino para sentarse en el trono. David es solo una sombra del rey de reyes y señor de señores, a través de quien se cumple el plan de salvación del pueblo de Dios. Cuando el rey, conforme al corazón del hombre, gobierna, hay pecado y hay muerte. El rey, conforme al corazón de Dios,
produce vida. Si vienes ahora al Rey Jesucristo, creyendo en Él, en arrepentimiento, lo vas a conocer como tu Salvador y no como juez.